¿Los seres sobrenaturales, producto de los poderes psíquicos? Supermente, 19 de enero de 1979. Por Joel Magaña. Ocultismo revelado. El conflicto humano del creador y la criatura ha sido tema de grandes obras literarias donde han adquirido vida seres como el golem, el monstruo de Frankenstein, los androides y los robots. El hombre, ser que se siente a sí mismo creación de una entidad superior, se rebela contra ese concepto que él mismo ha originado e insiste en ser, a su vez, el creador de otras formas de vida. La tecnología, es cierto, nos ha entregado diversos tipos de robots, pero ninguno responde aún al ideal de una máquina consciente de sí misma, capaz de sentir. La creación psíquica. Al hablar de creación psíquica, sin embargo, no nos referimos a creaciones imaginarias o psicológicas, sino a formas sensibles creadas por los poderes paranormales de los individuos. El golem judío tenía como fuente de fuerza vital una fórmula cabalística en la cual creía profundamente el hombre que fabricaba tal ser. No es lejano suponer que la fuerza misma de la creencia se expresase a través de canales psíquicos que en verdad daban vida al golem, una especie de poltergeist materializado y superdesarrollado. El caso de las materializaciones en las sesiones espiritistas es también un ejemplo de la creación psíquica. A través del ectoplasma, sustancia que ha sido incluso estudiada en laboratorios químicos y de biología, una médium en trance logra formar apéndices con forma de manos, caras y aún cuerpos completos. Las actividades que estas manifestaciones demuestran durante su efímera existencia son, al parecer, independientes de la voluntad del médium, quien por otra parte se encuentra desconectado del mundo real al estar en trance. Se puede entonces decir que las formas ectoplásmicas son, en sí, resultado de la creación psíquica. Un último ejemplo de estos fenómenos nos servirá para poder analizar lo que a continuación se dirá en su debida perspectiva, el fenómeno poltergeist. Quien produce este fenómeno tan conocido está, de hecho, creando un ser inexistente desde cierto punto de vista, pero tan real que posee personalidad independiente, al grado que puede lastimar a su creador y lanzar objetos. Un poltergeist bien desarrollado toca las puertas, gime, en fin, se diría que es el espíritu de un ser humano completo. Esta fue una creencia generalizada durante largos siglos, y multitud de desafortunados médiums antiguos fueron convenientemente ejecutados en la hoguera por tener pactos con el más allá o, claro, por brujos. Las larvas. En la época de los romanos, fueron muy populares los espíritus llamados manes. Se trataba de almas en pena de muertos que no habían sido adecuadamente sepultados y el ritual para deshacerse de ellos era dar una tumba correcta al cuerpo y ofrecerle un culto. Pero los espíritus de aquellos que en vida habían cometido algún crimen o bien no habían sido sepultados, se transformaban en larvas o lémures, lémur significa fantasma, y el nombre se aplicó después a ciertos primates precisamente por su aspecto fantasmal. Las larvas solo podían ser calmadas y alejadas con la práctica de una ceremonia especial, la lemuria, que debía ser llevada a cabo durante el mes de mayo. Existen algunos indicios de que el sanguinario emperador romano Calígula era perseguido constantemente por las larvas de sus víctimas. La fuerza de estas manifestaciones, debidas quizá al sentimiento de culpa del asesino, era tal que, en cierta ocasión, las larvas lanzaron al emperador por una ventana. Después de la muerte de Calígula, su palacio no pudo ser habitado, pues estaba completamente invadido de larvas. Desde entonces, la denominación larva comenzó a aplicarse a toda entidad espiritual, esto es, a toda manifestación psíquica incorpórea. Los herméticos. Para la tradición hermética, la fuerza de los talismanes y amuletos depende de las larvas. Ninguno de estos tendrá poderes mágicos efectivos si no se encierra una larva en él. Se cuenta incluso que Paracelso, uno de los más grandes alquimistas y herméticos de la historia, tenía una larva encerrada en la empuñadura de su bastón, lo cual le daba su poder.
Otro poseedor famoso de larvas lo fue Pier de Apone, filósofo, mago y médico italiano, que debía sus conocimientos a estas manifestaciones. Poseía 7 espíritus, encerrados cada uno en una cápsula de cristal, y ellos le dieron sus habilidades en 7 artes y ciencias liberales. De las pocas descripciones de las larvas que perduran hasta nuestros días, una de las más fascinantes es la que aparece en el Tratado sobre las Ciencias Ocultas, escrito por el conde de Recia en 1857. En dicho libro se afirma que los hechiceros alemanes eran los que más alto grado de perfección habían logrado en el arte de atrapar y conservar a las larvas. Escribe Recie, se guarda al espíritu en un vaso pequeño bien tapado. No se parece a una araña, no se parece a un escorpión, pero no deja de moverse. Permanece en el bolsillo de su dueño y siempre regresa a él. Trae felicidad, permite descubrir tesoros ocultos, hace que amemos a los amigos y temamos a los enemigos. En la guerra da a su dueño la fuerza del hierro y del acero. Protege al poseedor contra todo intento de encarcelamiento o captura. Pero aquel que lo posee hasta la muerte, se va al infierno con él. Es por ello que el propietario de este talismán siempre trata de venderlo. Homúnculos. Los alquimistas también pretendían crear seres que eran exactas reproducciones del ser humano, pero pequeñitos, sin sexo y sin peso, los populares homúnculos. La piedra filosofal hubiese sido requisito suficiente para la producción de estos seres, pero a falta de ella debe uno referirse a una fórmula dejada por Paracelso, la cual, por desgracia, está escrita en lenguaje esotérico propio de las tradiciones herméticas y resulta imposible que sea descifrada por profanos. En la misma calle en que vivió Paracelso, la calle Dorada de Praga, vivió también el doctor Fausto, origen de docenas de leyendas. La más conocida es la que Goethe convirtió en obra maestra de la literatura. El autor nos dice que Fausto logró crear un homúnculo mezclando delicadamente varios cientos de ingredientes. Sin embargo, tampoco Goethe informa cuáles eran esos ingredientes. Los homúnculos debían ser creados sin intervención del sexo y se reproducían entre ellos en forma asexual, simplemente con la fuerza del amor. El célebre autómata creado por Alberto Magno fue desarmado por Santo Tomás de Aquino, pues el célebre filósofo y santo temía que el primitivo robot fuese en realidad un homúnculo. Todos los planos y fórmulas usados por Alberto Magno desaparecieron. Queda solo para el archivo de la ignorancia humana la agresión de que fueron víctimas muchos de los primeros caballeros que usaron los primeros relojes de bolsillo, llamados mollejas o huevos. La gente ignorante, al ver que el instrumento se movía solo, imaginaba frecuentemente que se trataba de un talismán movido por un homúnculo. Muchos relojes de cadena antiguos fueron destruidos a causa de la superstición, sin contar los rasguños, lapidaciones y huesos rotos de los desafortunados poseedores. Egregores y espiritismo. El espiritista Eugenio nos propuso en una ocasión una teoría según la cual un ser se creaba en las sesiones a partir de los fluidos de todos los presentes. Esta entidad tenía una corta vida, desde el principio hasta el fin de la sesión, pero podía, durante su breve existencia, sintetizar los pensamientos y conocimientos de todos los presentes. Era, por así decirlo, un fenómeno en que las partes presentes formaban un todo pero, y esto es importante, un todo que era más que la simple suma de las partes, un ser con personalidad y voluntad aparentemente propias e independientes. Prentice Mulford, espiritista inglés, compartió la teoría de Nuss casi totalmente diciendo que las larvas de los asistentes se unirían para formar lo que llamó un egregor. Conclusiones. En el aún misterioso reino de lo paranormal, podemos descubrir que hay fenómenos que, al parecer, surgen y se pierden. Tal es el caso de los seres sobrenaturales como los homúnculos y las larvas. Un análisis histórico hecho por un antropólogo tradicionalista nos diría, sin duda, que dichos acontecimientos fueron producto de las supersticiones de su tiempo.
Pero si analizamos tales manifestaciones a través del conocimiento parapsicológico actual, podemos ver que es muy posible que todos sean nombres para un mismo fenómeno psíquico que la superstición había evitado que fuese estudiado científicamente. Sin afirmar que así fuese, no es difícil pensar que un alquimista en trance creativo podría haber emitido suficiente ectoplasma para fabricar un homúnculo, o que Calígula fuese perseguido por sus propios sentimientos de culpa en forma de poltergeist. Dejando de temer a las manifestaciones aparentemente sobrenaturales, aprenderemos cada día más sobre su funcionamiento y la utilidad que pueden tener para la humanidad. En este caso, tratemos de imaginar, aunque sea por un momento, lo maravilloso que podría ser controlar las creaciones psíquicas que todos podemos lograr, individualmente o en conjunto. Porque, si el hombre es criatura, lo verdaderamente importante es que puede ser creador.